Estados Unidos, una noticia un tanto llamativa porque el presidente de ese país, Donald Trump, acaba de ordenar que se reabra y que se modernice la cárcel de Alcatraz, esta famosa prisión federal que estamos viendo ahí en pantalla y que queda ubicada en una pequeña isla del estado de California. Recordemos que es un recinto que se mantiene cerrado desde el año 1963 y que de hecho cerró en esa fecha debido a los altos costos operativos después de haber permanecido activa solamente 29 años. ¿Y por qué Donald Trump ahora está ordenando a que se reabra? Puesto que dice Donald Trump que la delincuencia, el nivel de criminalidad que se está registrando en Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos y es por eso mismo que él decide ordenar ahí a las autoridades competentes que se reabra y que se también remodele, que se amplíe sustancialmente, dice el propio Donald Trump, este recinto penitenciario para ahora albergar nuevos criminales. Que lo que venía ocurriendo, al menos en términos de estrategia, no sé si de recursos o falta de lugares apropiados, según su punto de vista, para trasladar a criminales y terroristas, es que llega a este acuerdo con el presidente de El Salvador. Exactamente. Con Nayib Bukele, para llevarlo al CECOT. Entonces tal vez va en ese sentido para no seguir destinando reos a esa cárcel. Es probable, claro. Pero hay que ver ahora que de repente Donald Trump anuncia, después retrocede. Claro. Sí. En eso se lo ha llevado todos los más de 100 días de mandato. parece que piensa, pero en voz alta. Sí, pareciera ser. Ahora, no deja de ser polémica la medida que él pretende anunciar, pensando hace cuánto tiempo está cerrada esa prisión y que hayan pasado gobiernos de diferentes tendencias políticas e incluso republicanos que no tomaron esa decisión. O sea, desde los 60 hasta ahora ha habido un sinnúmero de gobiernos que nunca han apostado por reabrir Alcatraz. Entonces, que venga Donald Trump a estas alturas a decir que esto puede ser viable y además viable económicamente, porque aquí es bien contradictorio lo que él plantea. Porque ni en su primera administración no lo hizo. No lo insinuó, al menos. George Bush tampoco lo hizo, por ejemplo. Y también pudiéramos reflexionar que si él ha planteado en el último tiempo de que quiere obtener más recursos económicos para Estados Unidos con el tema de los aranceles, entonces, ¿cómo va a gastar esos mismos recursos en la reimplementación de la cárcel? Claro, esa es una buena pregunta que cabe ahora cuestionarse y recordemos que lo que ha sido este segundo gobierno de Donald Trump se ha dedicado principalmente a utilizar el tema de la delincuencia, la migración irregular como una de sus principales banderas de lucha. Así que este anuncio que hace en las últimas horas también va en esa misma dirección. Veremos finalmente si es que las autoridades locales competentes aceptan esta orden de Donald Trump y finalmente se reabre en los próximos meses la conocida cárcel de Alcatraz ahí en California. Bien polémica la Está el Vaticano, porque el día de hoy los cardenales que estamos viendo ahí en pantalla tienen agendadas 2 sesiones de una nueva congregación general. Estas reuniones que tienen obviamente los cardenales para abordar ahí múltiples asuntos eclesiásticos y también para aprovechar de conocerse entre ellos. Recordemos que son por lo menos 133 los cardenales menores de 80 años que van a participar de este cónclave y es por eso que ellos tienen que tener estas sesiones ahí para conocer sus respectivos puntos de vista y es en ese contexto en el que hoy día se van a reunir por lo menos en 2 oportunidades. Ahí estamos viendo en pantalla la llegada de estos 133 cardenales que el día miércoles 7 de mayo, es decir, pasado mañana, van a tener que enclaustrarse en la Capilla Sixtina para dar inicio al cónclave. Por lo menos dentro de lo que se ha adelantado es que en estas reuniones ellos conversan el perfil que debiera tener el próximo Papa. Sí. Para hacer la elección más rápida. Ojalá que eso ayude, porque acorde a cómo van los tiempos, es medio inviable que se eternice tanto la elección. Sí ocurrió en la elección del sucesor del Papa Juan Pablo II, que fue bastante largo el proceso. Esperemos que en esta oportunidad no sea así. Y otra cosa al margen que quería comentar. El cardenal Chamalí está pagando 23 veces su valor en las casas de apuestas. Hay apuestas por él como papa, fíjate. A pesar de que acá le preguntaron medios chilenos y él dijo que tenía más posibilidades que cualquier periodista de ser papa, pero eso no significaba que fuera a transformarse en papa. Y Donald Trump no, ¿cierto? Que él dijo que quería ser candidato, quería ser papa. Sí, y de circulaba un meme, ¿lo viste? Sí. Como papa. Bueno, a propósito de las apuestas, que uno lo asocia más a apuestas deportivas en el mundo del fútbol, no, el tenis. pero va para
para todo. Pietro Parolin es que está encabezando, que es... Parolin. Claro, ¿Parolin? él es el candidato que está al tope de las casas de apuesta. Oye, y sobre que esto es interesante, sobre las fumatas, que va a coincidir acá con ustedes, muchachos, el miércoles a las 6 de la mañana. No lo descartes, nunca. Nunca dejes de decir nosotros. A lo mejor hay humo blanco. Pero hay dos horarios. Que a las 2, bueno, todo esto horario europeo de hora de Italia, a las 12 del día, o sea, 6 de la mañana hora 6 de la mañana hora de Chile. Y a las 7 de la tarde hora de Italia, o sea, a la 1 de la tarde aproximadamente. O sea, noticiero AM y mediodía. Hay que estar, pero con un recuadro ahí chiquitito. Claro. ¿Qué pasa? Ahora, para mí es un déjà vu. Esto ya lo viví, como yo llevo harto tiempo en la mañana. Lamentablemente. Desde Carro Goitila. Claro. No, ahí estaba reporteando Patricio. Estaba reporteando y de hecho me tocó además la agonía del Papa Juan Pablo II afuera de la catedral, que fue muy largo todo el proceso. Así que, pero después, la elección después de Ratzinger, esa sí me tocó a primera hora de la mañana con la fumata. Sí. Así que un déjà vu. Eso, es muy interesante todo lo que trae consigo este cónclave. Hay expectación mundial, así que obviamente que nos vamos a mantener atentos a cada uno de los pasos que van a dar ahí en las próximas horas. Estos 133 cardenales en el Vaticano, pero nos vamos a cambiar de tema en esta oportunidad. Tomás Aliaga ya nos acompaña con toda la revisión internacional. Tommy, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y tú, Karina? Muy buenos días. Bien. Qué bueno. Vamos a comenzar por el hombre del momento, ¿no? Exactamente, Donald Trump, ni más ni menos, el presidente de Estados Unidos, que ha sorprendido al mundo con un anuncio que hizo en las últimas horas, porque acaba de ordenar que se reabra y que se modernice la conocida cárcel de Alcatraz, que ahí estamos viendo en pantalla, esta famosísima prisión federal que está ubicada en una pequeña isla ahí en el estado de California. Recordemos que este recinto penitenciario se mantiene cerrado desde el año 1963, es decir, más de 60 años que permanece clausurado este recinto y se cerró en ese año en específico, en el 63, debido a los altos costos operativos que significaba ahí el funcionamiento de esta cárcel, y es por eso que ha llamado tanto la atención el anuncio que acaba de hacer Donald Trump. Y lo que dice el mandatario estadounidense, primero que todo, es que esta cárcel a partir de ahora va a ser ampliada sustancialmente y que a partir de ahora también va a albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos. Así que es así como Donald Trump da a conocer esta información tan sorprendente a través de una publicación que él hace en su red social Truth Social, donde además de explicar que se va a ampliar este recinto penitenciario, dice que durante demasiado tiempo Estados Unidos ha estado plagado de delincuentes violentos, despiadados y reincidentes, según dice Donald Trump, la escoria de la sociedad, que solo contribuyen a la miseria y el sufrimiento. Y es por eso que él ha ordenado a la Oficina de Prisiones, junto con el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, que reabran Alcatraz. Así que sin duda un anuncio muy sorprendente, ha causado ya múltiples reacciones, sobre todo en gran parte de la comunidad internacional, porque esta situación puede acarrear muchas complicaciones, sobre todo teniendo en cuenta que esta prisión permanecía cerrada, como lo decíamos, desde hace más de 60 años. Y también destacar, Karina, que la lucha contra la delincuencia es algo que Donald Trump ha hecho prácticamente una bandera de lucha desde el 20 de enero, cuando retoma a la Casa Blanca. Así que es muy sorpresivo este anuncio que ha hecho en las últimas horas. Claro, y aparte es difícil entender la lógica que tiene Donald Trump para pensar las medidas que anuncia. Entendiendo, como decíamos, de que desde el año 60 no ha sido posible implementar esta cárcel nuevamente. Ningún mandatario de distintos sectores, bueno, de cualquiera de los dos que hay en Estados Unidos, no hay mucho más, ha pensado en esa posibilidad por un tema económico también. Entonces no se entiende cómo Donald Trump pretende recuperar la situación económica y financiera de Estados Unidos si va a invertir en esto, ¿no? Claro, y sobre todo teniendo en cuenta la situación económica que enfrenta no solamente Estados Unidos, sino que también gran parte del mundo, y sobre todo por este vaivén que ha significado los constantes cambios que ha manifestado Donald Trump en torno a su política arancelaria. Específicamente es por eso que ha habido mucha convulsión en los mercados, y esa situación también sin duda que ha golpeado la economía de varios países, entre ellos el propio Estados Unidos. Así que hay mucho que analizar en torno a este anuncio, un anuncio muy
muy reciente y nos vamos a quedar atentos también a las reacciones que traiga también dentro de propio Estados Unidos, dentro de, por ejemplo, el partido opositor a Donald Trump, el Partido Demócrata, quienes sin duda es posible que condenen este anuncio hecho en las últimas horas por el presidente. Vamos a ver qué tanto se